La aviación comercial es el medio de transporte más seguro del mundo. Cada día, más de 100,000 vuelos despegan y aterrizan sin inconvenientes, transportando a millones de pasajeros a sus destinos. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines parecía ser otro más en esta rutina diaria. Un Boeing 777 con 239 personas a bordo despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, en lo que debía ser un viaje sin complicaciones. Pero nadie esperaba lo que estaría por ocurrir esa fatídica noche. El enorme avión, con todos sus ocupantes, se esfumó misteriosamente sin dejar rastro alguno. Desde entonces, el MH370 se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. ¿Cómo es que un Boeing 777 pudo desvanecerse en el aire sin que nadie lo detectara? ¿Se trató de un error del piloto? ¿Una falla técnica o un secuestro? ¿Dónde están los restos del avión? ¿Y qué pasó con los pasajeros? Acompáñanos a descubrir las teorías, las investigaciones y los secretos detrás de este inquietante caso. Sábado 8 de marzo del 2014, Kuala Lumpur, Malasia. Son las 12:41 de la madrugada. En el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, operado por un Boeing 777-200ER, se prepara para despegar. En él viajan 227 pasajeros y 12 tripulantes. Su destino es la ciudad de Pekín, en China. Al mando de la aeronave se encuentra el experimentado capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años, quien ostenta una carrera de más de 30 años trabajando para la aerolínea Malaysia Airlines. A lo largo de su trayectoria, ha acumulado más de 18,365 horas de vuelo, de las cuales 8,659 son en el Boeing 777. A un piloto le lleva décadas acumular tantas horas de vuelo, lo que convertía al capitán Zahari en un aviador altamente experimentado. Como primer oficial, se encuentra a bordo Farid Abdul Hamid, de 27 años, quien tiene 7 años laborando para la aerolínea y acumula 2,813 horas de vuelo. Con esta combinación de experiencia y pericia en la cabina, queda claro que ninguno de los dos pilotos era un novato. El avión se trata de un Boeing 777-200ER registrado con la matrícula 9M-MRO, que está a punto de alcanzar los 12 años de antigüedad, una edad bastante normal para un avión de este tipo. El Boeing 777 es considerado como una aeronave muy segura por los expertos en aviación, por tener un registro casi perfecto de seguridad entre los aviones comerciales. Este modelo de avión solo había tenido 2 incidentes graves en su historia desde su primer vuelo en junio de 1995. A las 12:42 de la madrugada, hora local de Kuala Lumpur, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se prepara para despegar. El capitán Zahari pone a máxima potencia los motores y el pesado avión rueda por la pista, iniciando su despegue. Los primeros minutos del vuelo se desarrollan con normalidad. Las comunicaciones con el control aéreo malayo son rutinarias. La noche es tranquila y no se prevé mal tiempo. Todo transcurre con normalidad. En pocos minutos, el avión alcanza su altitud crucero de 35,000 pies. A 38 minutos de iniciado el vuelo, a la 1:20 de la madrugada, el avión está a punto de dejar el espacio aéreo de Malasia, por lo que el controlador malasio transfiere las comunicaciones de la aeronave al control aéreo de Ho Chi Minh, en China, el segundo punto de control dentro del plan de vuelo. Este es un procedimiento de rutina en cualquier vuelo internacional y es conocido como Handover ATC. En los auriculares de los pilotos se escucha el último mensaje de la torre de control de Malasia.
Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. El capitán Sahari responde con calma, con una voz que no deja entrever ninguna preocupación. Good night, Malaysian 370. Nadie en tierra podía imaginar que esas serían sus últimas palabras registradas. Una despedida simple, rutinaria, pero que con el tiempo se convirtió en un inquietante presagio. Un adiós envuelto en el misterio de lo desconocido. Un buenas noches que para el vuelo MH370 nunca tuvo un amanecer. En un procedimiento normal de handover ATC, cuando un controlador le indica a un piloto que cambie de frecuencia a otra torre de control, la respuesta estándar del piloto suele ser: primero, repetir la instrucción para confirmar que la ha recibido correctamente, para después indicar que cambiará a la nueva frecuencia y despedirse del controlador actual. Si bien la respuesta del capitán Sahari no rompe por completo el protocolo, su respuesta fue inusualmente breve, como si evitara confirmar la instrucción de manera deliberada. Esta anomalía ha alimentado especulaciones inquietantes sobre el estado mental del piloto en ese instante, y quizás detrás de sus palabras se escondía una intención aún desconocida. Poco tiempo después de esa última transmisión, el avión desaparece de los radares de Kuala Lumpur y de Ho Chi Minh. Los aviones comerciales utilizan un dispositivo llamado transpondedor. Es usado para emitir constantemente su posición a los radares civiles. Esto permite que los controladores aéreos tengan en todo momento la posición, velocidad, altura y dirección del avión. Este no era el caso para el MH370, ya que su transpondedor se encontraba inhabilitado, tal vez por una descompostura o quizá porque los mismos pilotos lo habían apagado. El control aéreo de Ho Chi Minh está a la espera de concretar el handover ATC, el cambio de frecuencia de los controladores de un aeropuerto a otro. Pero el vuelo MH370 nunca reporta su entrada al espacio aéreo chino, por lo que de inmediato la torre de control de Ho Chi Minh usó la radio para tratar de localizar al avión, pero no hubo respuesta. Existe un servicio de satélites globales llamado Inmarsat, que tiene como propósito brindar comunicación a aviones y barcos en áreas remotas, donde los radares terrestres no tienen cobertura. A la 1:35 de la madrugada, los radares de Inmarsat detectaron al MH370 volando a 35.700 pies, a una velocidad de casi 500 nudos, un poco más rápido que la usual velocidad crucero de 482 nudos que normalmente utiliza un 777. El avión se encontraba sobrevolando la península malaya. A la 1:50 de la mañana, el MH370 es registrado por otro radar de Inmarsat, volando al sur de la isla de Penang, y 12 minutos después se produce otro registro en el estrecho de Malaca, cerca de la isla de Perak. A todas estas interacciones con los radares se les conoce como handshakes o apretones de manos, por referirse a la breve interacción entre la aeronave y el radar que la detecta. Para las 2 de la mañana, la aerolínea Malaysian Airlines ya había sido advertida por el control de Ho Chi Minh que una de sus aeronaves se encontraba perdida, por lo que desde su centro de control estaban enviando mensajes a la cabina del avión, instruyendo a los pilotos que contactaran urgentemente al control aéreo de Vietnam, pero tampoco obtienen respuesta, solo un aterrador silencio radial. Mientras tanto, los satélites realizan otra detección del avión a las 2:22 de la mañana. La aeronave se encuentra volando a 29.500 pies, a 272 millas del noreste de Penang. Habían transcurrido 1 hora y 42 minutos desde el despegue y había viajado aproximadamente 1.100 kilómetros desde que despegó. Al encontrarse en una situación tan inusual,
Los controladores vietnamitas pidieron ayuda a otros vuelos que estaban en la misma ruta para que intentaran contactar al MH370. Un avión de la misma aerolínea, el vuelo MH88, que había partido del mismo aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Narita, en Japón, logra establecer un débil y breve contacto radial, pero solo lograron escuchar estática y lo que parecían ser algunos murmuros. La aeronave continuó realizando handshakes con los satélites de Inmarsat de forma automática cada hora, enviando sus datos de vuelo. En una maniobra desesperada, Malaysia Airlines intenta contactar al MH370 a través del sistema de llamada satelital directo. El teléfono sonó en la cabina del Boeing 777, pero nadie contestó. Esta llamada reveló información vital. El MH370 continuaba en vuelo y además los datos satelitales que derivaron de este intento de contacto revelaron que el avión no seguía la ruta de su plan de vuelo, que era hacia el norte, sino que estaba volando en dirección contraria, hacia las profundidades desoladas del Océano Índico Sur. Aquella llamada, lejos de proporcionar respuestas, dejó a todos inmersos en la duda. ¿Por qué nadie contestó? ¿Quién se encontraba al mando de la aeronave? A las 7:13 am, poco después del quinto handshake con los satélites, se realiza una segunda llamada a la cabina de mando, de nuevo sin respuesta. Es a esta hora cuando Malaysia Airlines reporta al MH370 oficialmente como desaparecido mediante un comunicado de prensa. Para esta hora, el avión ya tendría que haber aterrizado en su destino, el Aeropuerto Internacional de Pekín Capital. En ese lugar, desde algunos minutos antes, los amigos y familiares que esperaban a sus seres queridos cada vez notaban más que algo no estaba bien. En un principio, nadie sospechaba nada extraño. Los retrasos en los vuelos internacionales eran comunes. Sin embargo, el primer signo de alarma se dio cuando notaron que en los monitores del aeropuerto el estado de vuelo del MH370 no se actualizaba. 30 minutos después de la hora estimada de llegada, algunos familiares comenzaron a hacer llamadas a los pasajeros. Algunos teléfonos no tenían señal, pero otros simplemente sonaban sin respuesta. Ni la aerolínea ni las autoridades aeroportuarias tenían detalles claros y solo pedían paciencia a los familiares. El pánico y la desesperación se apoderaron del lugar. Algunos rompieron en llanto, mientras que otros gritaban con desesperación al personal de la aerolínea, exigiendo respuestas. Mientras esto tenía lugar en el aeropuerto de Pekín, en algún lugar del Océano Índico a las 8:11 de la mañana, el vuelo MH370 ejecuta el sexto handshake automático con los satélites de Inmarsat. Esto confirmó que el avión continuaba en vuelo y que había estado en el aire por aproximadamente 7 horas, indicando que aún tenía combustible, pero probablemente en niveles extremadamente bajos. La ubicación revelada por los datos satelitales confirmó que la aeronave continuaba viajando hacia el sur. 8 minutos después, a las 8:19 de la mañana, hora de Malasia, se realiza un último handshake. Sin embargo, esta última comunicación fue parcial y anómala. Dadas las más de 7 horas que el avión tenía en vuelo, se puede saber que los niveles de combustible se encontraban en niveles críticos, por lo que este último handshake, a medias, pudo haber ocurrido mientras el avión caía en picada, habiendo consumido su última gota de combustible en algún punto remoto del Océano Índico Sur. Cuando un 777 se queda sin combustible, la cabina de mando enciende avisos de advertencia. El sistema de gestión de vuelo muestra estimaciones de la autonomía del avión y recomienda al piloto aeropuertos cercanos para que aterrice lo más rápido posible. Alarmas sonoras se activan cuando los motores dejan de recibir un flujo de combustible normal. Estas alertas debieron ser solo un ruido de fondo dentro de aquella cabina, cuyos últimos momentos permanecen sellados en el misterio.
A medida que el combustible se agota, los sistemas del avión se desactivan uno por uno. Un avión tan moderno como el 777 tiene varios sistemas que se activan ante una emergencia de agotamiento de combustible, reduciendo al mínimo su consumo, apagando todos los sistemas que no son vitales para mantener el vuelo, hasta que, primero, uno de sus motores se apaga. Pero inevitablemente, el segundo motor se apagará, dejando la aeronave como un enorme planeador. Para este punto, existen dos teorías de lo que pudiera estar ocurriendo dentro del avión. La primera es que los pasajeros y los pilotos seguían vivos y conscientes, pero dado la falta de llamadas de auxilio por parte de algún pasajero, esta teoría es fácilmente descartada, lo que refuerza la segunda teoría. Los ocupantes de la aeronave habrían sufrido de hipoxia, un estado de falta de oxígeno en el cuerpo que provoca pérdida de conciencia en minutos y eventualmente la muerte. Esta teoría es soportada por el silencio que mostró la aeronave después de su despedida con la torre de control Malasia. Se cree que en algún punto después del último contacto radial, el avión se despresurizó deliberadamente, causando pánico entre los pasajeros. Aunque algunos minutos después, aquella hipotética situación de caos y desesperación se iría convirtiendo poco a poco en un silencio aterrador, a medida que los pasajeros quedaban inconscientes por la falta de oxígeno. Después de haber volado en piloto automático y haber secado sus tanques de combustible, con sus motores apagados y sus ocupantes fallecidos, el enorme Boeing 777 se desplomó en silencio, en una espiral que lo llevaría a su destino final, las profundidades del Océano Índico. La operación de búsqueda más extensa y costosa jamás realizada comenzó poco después. Hasta el día de hoy, las indagaciones no han logrado ofrecer respuestas definitivas. Una de las teorías más sólidas es que el capitán Zaharie estrelló deliberadamente el MH370 en un acto de suicidio. Aunque no hay pruebas concluyentes, sí existen algunas evidencias indirectas que han llevado a varios investigadores a considerar esta posibilidad. Algunos informes sugieren que el capitán Zaharie estaba pasando por un momento difícil en su vida personal. Se dice que su esposa había dejado la casa días antes del vuelo, llevándose con ella a sus 3 hijos. Si eso es cierto, el capitán podría haber estado atravesando una crisis emocional en ese momento. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que esta situación estuviera relacionada con lo que sucedió la madrugada del 8 de marzo. Se determinó que el transpondedor del MH370 fue apagado manualmente a la 1:21 de la madrugada, hora en que el avión salía del espacio aéreo malasio, justo un minuto después del handover ATC, es decir, la transferencia de control de la torre de Malasia a la de Ho Chi Minh. Además, el avión realizó un extraño giro de 180 grados, cambiando intencionalmente su ruta, algo imposible de realizar por el piloto automático. Meses después de la desaparición del avión, los investigadores analizaron la computadora personal del capitán Zaharie y descubrieron algo inesperado. Entre los archivos recuperados de su simulador de vuelo, encontraron una ruta cuidadosamente trazada. No era un simple ejercicio, no era un recorrido cualquiera. La trayectoria comenzaba de manera similar, despegando desde Kuala Lumpur, siguiendo una dirección estándar, hasta que, sin previo aviso, giraba abruptamente al oeste. En la simulación, el avión se alejaba de su destino, esquivando el espacio aéreo controlado, cruzando sobre el Océano Índico sin aparente intención de regresar. El recorrido terminaba en un punto remoto, en medio de la nada, justo en la misma región donde, según los datos satelitales de Inmarsat, el MH370 desapareció para siempre. Pero lo más perturbador de todo era que este archivo en el simulador de vuelo del capitán había sido eliminado. Alguien intentó borrarlo, como si no quisiera que lo encontraran. Sin embargo, los expertos en informática lograron restaurarlo, revelando el plan de vuelo simulado que coincidía casi a la perfección con el destino final del avión real.
¿Fue una simple coincidencia? ¿O era un ensayo, un preámbulo de lo que ocurriría días después? No hay evidencia concreta que pruebe que Zahari tenía intención de llevar a cabo ese mismo plan en la vida real, pero la pregunta sigue flotando en el aire. Si todo fue un accidente, ¿por qué alguien simularía exactamente ese escenario? Y si no lo fue, ¿qué pasaba por la mente del capitán en aquellas noches silenciosas frente a su simulador? Hasta el día de hoy, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines es el misterio más grande de la aviación de todos los tiempos. Los cielos que surcó el avión aquella madrugada del 8 de marzo de 2014 son los únicos testigos de lo que realmente ocurrió. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos de búsqueda sin precedentes, el destino final de la aeronave y la verdad detrás de sus últimas horas siguen envueltos en incertidumbre. Lo único cierto es que 239 personas abordaron aquel vuelo y jamás regresaron. Sus familias aún esperan respuestas, aferradas a la esperanza de que algún día se revele la verdad. Hasta que eso ocurra, el MH370 seguirá siendo un enigma, un fantasma que se desvaneció en los cielos y cuya historia continúa flotando en el inmenso océano de lo desconocido.